Las enfermedades del pene continúan siendo un tabú debido, en la mayoría de las ocasiones, al miedo o al pudor de acudir al médico ante cualquier trastorno de este órgano que, sin embargo, puede ser indicativo de un problema de salud oculto. Además, estos problemas pueden afectar otras áreas de la vida de los hombres, causándoles estrés y dañando la confianza en sí mismos. Por ello, es fundamental conocer los signos y síntomas de los padecimientos del pene y qué se puede hacer para que los hombres cuiden su salud y acudan al especialista ante cualquier síntoma. En este programa, los invitados nos informarán cuáles son las enfermedades que pueden afectar al miembro sexual masculino, así como cuáles son las causas, síntomas y tratamiento. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo sé que todos los lunes les digo que tenemos un tema muy interesante, pero el día de hoy es un tema, vamos a decir, un poco especial y nos vamos a salir un poco de los temas que hemos hablado generalmente, porque vamos a hablar del pene. Normalmente es un órgano del cual de manera coloquial se habla todo el tiempo, pero de manera seria y de manera médica se habla muy poco, todo el mundo evade el tema, no nos gusta hablar, no sabemos a quién dirigirnos. No, nosotros, los hombres, cuando llegamos a cierta edad, sabemos que las mujeres van al ginecólogo y nosotros, ¿con quién? Si tenemos cualquier problema en el pene, ni siquiera lo hablamos o lo verbalizamos porque tiene mucho que ver con nuestra autoconfianza, con pudor, con muchos tabús que lo que buscamos aquí en Diálogos, como todos los lunes, es romperlos y traer a la mesa temas importantes como este. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades del pene sin pena. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Tenemos evidentemente varios lugares para que puedan compartir su punto de vista, para que nos den su testimonio, nos manden sus preguntas. Por ejemplo, para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, allí encontrarán el Facebook Live. Igualmente nos pueden mandar preguntas, comentarios, pero además seguir el programa completamente en vivo y llevárselo a donde ustedes tengan que ir. Otra forma de comunicarse es la línea telefónica, el número para hacerlo es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Lía Vadillo y también a Fabiola Ruiz. Ellas son intérpretes en la lengua de señas mexicana y estarán acompañándonos a lo largo de este programa. Muy importante, coincido completamente contigo, el que se hable de este tema. Poco se hace y yo creo que 2 horas, pues mucho menos. Hay poca información, bueno, no es que haya poca información, pero no es un tema del cual se pueda hablar continuamente, sobre todo en la televisión abierta mexicana. Por eso la importancia de que hoy nos sigan y les recomienden a muchas personas que puedan ver el programa. Decías tú, las mujeres van al ginecólogo, los hombres ¿a dónde vamos? Los hombres ni siquiera vamos al médico. La verdad es que no solo por una enfermedad o una cuestión, una molestia en el pene, sino en cualquier dolencia en nuestro cuerpo, no tenemos la cultura, a diferencia de las mujeres que sí asisten y sobre todo con una mayor conciencia y una cultura en cuanto a la prevención. ¿Dónde la dejamos nosotros los hombres? Se cree o muchos todavía piensan o pensamos que nos tenemos que aguantar. No, y sobre todo hablando de un órgano tan asociado literalmente a virilidad y que, como dije hace un rato, todo el tiempo lo bromeamos, todo el tiempo hablamos de él con diferentes palabras, se llama pene, porque ni siquiera podemos decir el nombre cuando vas creciendo, no sabes, tienes 25 nombres para el pene, de cuando eres chiquito y vas creciendo te enseñan diferentes maneras de llamarle, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero antes de que les presente a los especialistas, que son los expertos del tema y nos van a ilustrar, y como dijo Oscar, los invitamos a que ustedes participen con nosotros. Salimos a la calle a preguntarle a la gente de qué sabe de las enfermedades del pene y vamos a ver qué nos dijeron. Pues las que tengo en mente son sobre todo las enfermedades de transmisión sexual y pues me imagino que algunas genéticas como fimosis o cosas así. El médico con el que yo iría sería con el urólogo.
Pues enfermedades pues, como la gonorrea, sífilis, es las que tengo más conocimiento, pero así que a un médico especialista al cual hay que acudir, no. Herpes, sífilis, gonorrea y me imagino que hay que acudir con el urólogo. Bueno, creo que el médico sería el urólogo o el dermatólogo, no sé, no tengo que también muy claro, depende de qué tipo de enfermedad sea, ¿no? O sea, si es un papiloma, yo creo que debería ser a más al dermatólogo que al urólogo. Pero yo creo que por lo general las enfermedades que puedan afectar al pene deberían ser con el urólogo, ¿no? Bueno, pues me imagino que básicamente infecciones venéreas, sí, y hay que ir con el urólogo. Sé que sífilis, gonorrea, herpes y ¿qué doctor? Supongo yo que el urólogo. Que son todas las, bueno, tanto las de transmisión como las venéreas de por sí, de no cuidar uno de su alimentación. El médico, no, ahí sí, no sé si hay algún especialista. Pues enfermedades hay muchísimas y hay que acudir pues con un urólogo, ¿no? A final de cuentas. Les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, le quiero dar la re-bienvenida, o es decirte bienvenido a casa de vuelta. David Barrios, médico sexólogo y psicoterapeuta, ¿cómo estás? Bien, Pepe, con mucho gusto de estar aquí tocando con nuestros compañeros un tema importantísimo, donde no solamente la esfera médica, sino la psicoafectiva es muy importante. El gran verbo en sexología y creo que en medicina en general es desmitificar. Hoy me importa mucho que desmitifiquemos y que contribuyamos a bajar tensiones y ansiedades y que la gente tome la cultura de acudir a la médica y el médico. Perfecto. Ricardo Arceo, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Ricardo, urólogo pediatra adscrito al Servicio de Urología Pediátrica en el Hospital del Niño Morelense y es urólogo pediatra en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y también le doy la bienvenida de vuelta a Jesús Emanuel Rosas Nava. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí de vuelta. Gracias. Urólogo y coordinador de la sección de la paroscopía urológica del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Doctores, ¿cuál es la importancia, como vengo diciendo, de que hablemos seriamente del pene? Yo creo que tiene muchas relevancias, no una sola. Una de ellas que me parece crucial es que es proverbial en los hombres, ya se decía un poco en la cápsula, el temor, la ansiedad, la reticencia a acudir a la médica o al médico cuando hay un problema en lo que considera, abro comillotas, el órgano viril por excelencia. Y entonces, en ese sentido, la angustia, la desesperación, el miedo, forma parte de todo este cortejo de síntomas y de manifestaciones que además coadyuvan a que la persona todavía postergue más y postergue más su atención debida. Yo creo que es muy importante el desmitificar, como decía hace un ratito, puesto que la persona que tiene información elimina las fobias. La persona que sabe de qué se trata conoce también cuál es la ruta a seguir, las médicas y los médicos a los que tendría que visitar. Quise subrayar la parte psicoafectiva, Pepe, porque como bien lo dijiste, cuando se trata de un problema en esa zona que a veces ni nombre le ponemos, los varones sienten que menoscaban su virilidad. Su concepto de hombría, también muy mitificado, se centra en eso, cuando lo más importante es el ser humano que habita detrás del pene. Y curiosamente se da otro fenómeno peculiar, que es el disgregar, es decir, un varón de pronto considera que él es él y que su pene es otra cosa. A veces hasta le pone nombre. Juan no me responde, ¿no? Alfredo no reacciona ante los estímulos sexuales, etc. Ya veremos seguramente en el curso del programa las enfermedades, los signos, los síntomas, los modos correctos de acudir al médico, los diagnósticos, los tratamientos, pero quiero subrayar desde ahorita la importancia psicoafectiva, el impacto en las emociones que para los varones tiene un problema de enfermedad peniana. Punto número 1. Doctores, cuando un paciente llega con ustedes con una enfermedad del pene, ¿cómo es la consulta? Porque siempre, como comentamos, es algo como que no quieren hablarlo. Tú ves niños, tú ves adultos y los niños también se enferman. Quisiera oír las opiniones de ustedes. Bueno, realmente cuando un paciente hombre, como lo vimos ahorita en la cápsula, llega a la consulta, lo primero es que llega con mucha pena. ¿Sí? Es una consulta que a veces ha retrasado en acudir a que lo valore uno durante mucho tiempo. Y eso es algo bien importante, como comenta David, porque eso puede ocasionar que haya ya una complicación de la enfermedad primaria por la cual él tendría que haber acudido.
Entonces, eso es bien importante. Nuestra cultura, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues somos machistas. Y evidentemente esa es la parte más importante de nosotros desde ese punto de vista de la concepción del tipo de cultura que tenemos. Entonces, al verse afectada esa parte viril, evidentemente el paciente, el hombre, se siente totalmente trastornado, ¿no? Entonces, lo primero que sucede es que llegan con mucha pena. Uno empieza a hacer su historial clínico, todos sus antecedentes, etcétera, y cuando llega uno exactamente al punto de ¿en qué te puedo servir? Ahí empieza a ver así como que a veces van bandeando de un lado a otro tratando de llegar al punto culminante, ¿no? Evidentemente al hablar de una enfermedad propiamente, pero también tenemos la otra parte que tiene una concepción psicógena muy importante, que es los problemas de disfunción. Entonces muchas veces el paciente te dice, vengo a que me revisen la próstata, vengo porque tuve una infección, y ya que casi estás terminando la consulta, y por cierto, y también tengo un poquito de problema para la cuestión de la erección, ¿no? Entonces realmente el que haya este tipo de programas es bien importante porque permea en toda la sociedad, en todo el país, y puede dar mucha información. Perfecto. ¿Y los niños? Yo creo que pues es muy importante todo esto porque primero hay un desconocimiento en general, ¿no? Desde niños hasta pacientes ya mayores. Actualmente los niños es distinto porque muchos problemas son pues, congénitos. El niño nace con un problema, muchas veces se identifica desde que nace y pueden aparecer algunas cosas conforme va creciendo, pero como ustedes bien decían, es difícil porque hasta los papás van con pena, tienen poca información, han escuchado muchas cosas, como que le preguntan al amigo, al vecino, pero no tienen realmente los datos y vienen con mucho temor y pensando hasta lo peor, igual es algo sencillo que se puede explicar. Vamos a ver una cápsula de cómo se forma el pene, porque vamos a llevarlos desde el principio, desde la parte embriológica hasta la edad adulta en el programa del día de hoy. Vamos a ver esto. El pene verdaderamente crece o se forma entre las 6 a 8 semanas de un feto. Esto va a ser por la hormona que llamamos testosterona. La testosterona se va a producir en el testículo a partir de la semana 6 porque es estimulada la célula de Leydig, que se llama así la célula que produce la testosterona, por la hormona gonadotropina coriónica placentaria. Esta testosterona va a hacer que, tomando en consideración que trae la información para ser masculino y todos los genes que se va a utilizar para la diferenciación, se formen las estructuras de los genitales, tanto internos como externos. Y ahí el tamaño del pene ya queda dado por lo hormonal y por lo genético. Estas estructuras obviamente tienen un tamaño infantil que posteriormente, con la producción de la testosterona ya en la pubertad, van a completar un desarrollo. Pero el tamaño ya viene programado genéticamente y hormonalmente a partir de la semana 8, que se concluye la formación de los genitales externos. Como ven, es muy interesante la embriología y cómo se forma el pene. Y mi pregunta a los médicos es, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades del pene? Sé que pues, podemos hablar de muchísimas y hablaremos de las más comunes a lo largo del programa, pero ¿qué porcentaje de la consulta tiene que ver, de un urólogo, tiene que ver con el pene como órgano, como tal, no de vías urinarias, sino como funcionamiento peneano? Bueno, por ejemplo, en los niños, las alteraciones penianas es de lo más frecuente, de lo que vemos en consulta, específicamente lo que comentaba uno de los señores en la cápsula, fimosis, que te vamos a definir ese tipo de problemas, que es de lo que más vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza del pene, el glande, no se retrae adecuadamente. Todos los hombres nacemos con eso y esa es la consulta más frecuente que tenemos en urología pediátrica, seguida de una malformación conocida como hipospadias. Que es con las vías urinarias, que la uretra no drena donde debería. Sí, o sea, la uretra, saben que es el conducto por donde sale la orina,
va en la parte, digamos, inferior del pene y la uretra se va formando de la base del pene hacia la punta y puede estar abierta, que es una malformación que requiere algún tipo de operación. Perdón, algo que preocupa mucho a padres y madres, en mi experiencia, es que su niño tiene efectivamente redundante el prepucio y le preocupa mucho incluso la posibilidad de una opción quirúrgica. Hay que decir, primero que todo, que es habitual, es frecuentísimo que haya esta redundancia prepucial, que no necesariamente es fimosis y que antes de los 3 o 4 años, a veces a más tardar a los 4, se resuelve solito, es decir, de manera espontánea con la retracción de ese prepucio redundante que permite descubrir el glande. Aquí también es importantísimo señalar lo básico de la higiene, porque la higiene a veces se nos olvida a papá y a mamá y no inducimos a los hijos a poderse lavar con agua y jabón. Que es y un mantener... tema súper importante. Tenemos una cápsula, vamos a ver más adelante, de la higiene y creo que es bien importante que hablemos de ella desde chicos hacia grandes. Y aparte de que vamos a tocar el punto de, por ejemplo, en los niños, ¿cuántos padres dicen está enfermo del pene o los niños le dicen pene al pene? Pues yo realmente creo que pocos niños le dicen pene y eso, como tú bien decías, tiene que ver con los papás, ¿no? O sea, le pueden decir cualquier cantidad de nombres. Pocos pacientes me han llegado a decir, un niño, ¿sabes qué? Tengo un problema en el pene. O hasta incluso ese temor o esa pena, pues lo demuestran desde, no sé, 3, 4 años que se pueden empezar a expresar. Yo quiero retomar un poquito algo que decía David, por ejemplo, de la redundancia del prepucio. Pues mucho esto, los hombres nacemos con fimosis. O sea, el prepucio no se retrae porque eso es algo fisiológico, es algo de nacimiento. Y es muy importante esclarecer esto porque los niños van con su pediatra, el pediatra lo revisa, le dice, ¿sabes qué? A los papás, hagan estos famosos ejercicios, lo pongo entre comillas porque realmente no está bien documentado eso, y hasta a veces piensan que es una enfermedad. Y la fimosis es algo fisiológico que a los 3, 4 años de edad, 90% de los niños ya se logra retraer por completo este prepucio. No requiere nada ni forzar el prepucio, solamente la higiene que está diciendo David. Pocos son los niños que realmente después de esa edad no se retrae y ya pueden requerir algún tratamiento, pero casi siempre no se requiere nada. Bien, vamos a hablar ahorita un poco de anatomía. Tenemos que hacer un corte, pero Oscar, ¿tienes algún comentario? ¿La gente está hablando? Es que justamente acerca del prepucio, Sandra nos dice, a mi esposo se le cerró el prepucio y cada vez que se asea, se le queda abajo y le cuesta mucho regresar. Se le ha puesto hasta morado y se le hacen heridas o pequeñas cortadas. ¿Me podrían hablar un poco más acerca de esto? Bueno, es momento de hacer una pausa, pero regresamos enseguida, no se vayan. La anatomía del pene está formada por varias estructuras. Al igual que cualquier parte del organismo, vamos a tener venas, vamos a tener arterias, vamos a tener nervios y ramitas también que llamamos linfáticos. Todos estos van a provenir de lo que es las ramas que vienen de las pudendas y de los nervios sacros, de las arterias pudendas, de las venas pudendas que van a ir desplazándose y van a ir dando ramas que van a ser contiguas entre la vejiga, entre el recto, entre las seminales, la próstata y el pene. Es como si fuera una carretera que se va a ir desdoblando para ir a diferentes poblados hasta llegar a la punta del pene. El pene, aparte de todo lo que son estas irrigaciones que podemos llamar superficiales, vamos a tener también una serie de envolturas, donde vamos a tener la piel, la fascia de Coles, la de Buck, la albuginia, que van a envolver de manera circular el pene y que vamos a ver dentro de todas estas estructuras de envoltura 3 estructuras principales. Son lo que serían los cuerpos cavernosos, que vamos a tener 2, que parten también de la parte de atrás de la sínfisis del pubis, a donde están los huesos pélvicos, van a salir hacia adelante, y tenemos también lo que se llama la uretra, que está en lo que llamamos el cuerpo esponjoso. Los 2 cuerpos cavernosos van a envolver por abajo al cuerpo esponjoso y se van a unir, pero no es una unión ficticia, como que quedan pegados en la parte superior.
Los cavernosos son los que nos van a dar la erección y el esponjoso es el que recubre a todo lo que es la uretra hasta llegar a la punta del pene que conocemos con el nombre de glande. Como ven, la anatomía del pene es bastante más compleja de lo que uno se imagina y es importante que conozcamos de la anatomía para poder entender cómo funciona y de qué se enferma. ¿Qué tanto ven en la consulta que los pacientes sepan sobre anatomía del pene? Es escasísimo el conocimiento sobre anatomía y fisiología del pene. De hecho, los hombres nos adiestramos mucho para la masturbación desde muy chavos, pero no en el conocimiento visual, en la exploración, en el tocamiento del pene y del resto de los órganos de la pelvis. Es decir, pocos varones se autoexploran, pocos varones retraen con eficiencia el prepucio, muchos varones permiten que se acumule esmegma, ya se verá en una cápsula posterior qué es esto y cómo se evita, pero creo que es muy importante que con esquemitas tan didácticos como los que nos presentó la doctora, podamos los varones aprender de nosotros, conociendo las cosas más rudimentarias pero muy importantes de la anatomía y fisiología. Creo que ese conocimiento igualmente desmitifica y lo más importante, Pepe, nos permite saber lo que es natural, lo que en términos, digamos, fisiológicos se considera normal, versus aquello que está alterado. ¿Cómo saber que algo anda mal si no conocemos lo que está bien? Creo que es muy importante que los hombres conozcamos la anatomía y nos autoexploremos. ¿Algún comentario sobre esto? Pues realmente es bastante completo lo que ya dijo David. Las cápsulas fueron muy buenas. Evidentemente el punto más importante es que podamos conocer qué es lo normal para saber qué no es normal y entonces sí poder acudir a un chequeo. Porque a la hora que hablan de conocimiento y de tocarse y conocerse, yo creo que la masturbación, vamos a hablar de ella, es un acto bastante común, que es importante de que lo mencionemos también porque existen gran cantidad de tabús alrededor de esto. Pero vamos a ver una cápsula de cómo funciona el pene para que entendamos más aún sobre el tema. Vamos a ver esto. El pene, fisiológicamente hablando, nos va a servir para tres cosas. La primera, para la micción. Hay que recordar que ahí tenemos lo que es el cuerpo esponjoso en la parte de abajo, donde está la uretra. Pero también nos va a servir para una erección. La erección tiene, digamos que una finalidad sexual, pero también reproductiva. Lo que son las vías urinarias y las vías seminales comparten a partir de la próstata hacia adelante un mismo tramo. La erección tiene varios componentes, no nada más es el pene. Tenemos un componente neurológico, tenemos un componente hormonal, tenemos un componente bioquímico y tenemos un componente vascular. Para que todos estos componentes puedan dar una respuesta, necesitamos tener una anatomía del pene normal. El cuerpo cavernoso, que tenemos dos, que ya dijimos que por abajo como que protegen el cuerpo esponjoso y hacia arriba quedan como si fueran dos cilindros contiguos, tiene adentro algo que llamamos sinusoides. Esos sinusoides son como si fueran unas esponjas, en donde por la parte medial vamos a tener los vasos arteriales. Y en las partes superiores de los sinusoides, los vasos venosos también. ¿Cómo se da una erección? Obviamente tú tienes que tener un estímulo neurológico que va a estar dado por cualquiera de tus 5 órganos de los sentidos. Lo visual, lo auditivo, el olor. Esto, junto con tus hormonas, tu testosterona y tus neurotransmisores, van a mandar una señalización que van a bajar por las vías de lo que es la estructura de la columna vertebral, por la médula, hacia la región sacra, para que estos nervios que son tan importantes den las señalizaciones y entonces va a haber la comunicación entre los nervios y las paredes lisas de las arterias. Entonces va a haber un llenado de sangre hacia el pene. Y como el fenómeno del globo de los payasos, que al principio está todo aguado y conforme le vas echando agua, se va llenando ese cilindro hasta llegar a una capacidad máxima, haz de cuenta que esa sangre comprime y no hay salida de la misma. Y al no haber salida de la misma, es lo que se produce como una tumescencia y una rigidez que finalmente es la erección.
La tumescencia es la sensación de dureza y la rigidez es la fuerza axial que puede tener un pene para penetrar. Hay un llenado del sinusoide con un aplastamiento de las paredes, no puede salir la sangre y entonces se produce una erección. Muy interesante, muy importante esta cápsula y ya profundizarán un poco más adelante, pero yo les comparto más llamadas y preguntas. Nos dicen un anónimo, ¿cómo saber si un hombre tiene fimosis? ¿Esta se puede curar? Rosa María, gracias por enseñarnos a conocer este tipo de enfermedades que la mayoría de las veces ignoramos. Me parece, nos dice Liuba, que los varones ni saben qué enfermedades pueden afectar precisamente a su pene. Esmeralda, excelente programa. Mi pregunta es, mi esposo tuvo una fractura de pene hace 6 años y tiene problema de erección. Nunca se atendió. ¿A dónde puede acudir y qué hacer? Gracias y excelente día. Cindy, mi esposo dice que tiene una sensación de incomodidad en el pene. No es dolor ni ardor. Dice que es más bien como irritabilidad, que siempre ha tenido esa sensación, pero que le causa mucha molestia. Está circuncidado. ¿Esto tiene algo que ver? Muchas gracias. Excelente programa, nos dice Carlos Alberto. Ojalá vean el programa Más Hombres, nos dice Rosa María. Y a propósito de ello, la verdad es que la mayor parte de las personas que están escribiendo en este momento son mujeres. Claro. Y de hecho, Miguel Rosales decía, escriben puras mujeres y reía un poco. Me estaba yo dando cuenta, sí. Sí, la verdad es que sí. Y además, manifestando mi esposo, mi pareja, vive esta situación. Y yo creo que en un genuino gesto de que se atienda o cómo mejorar la salud sexual, reproductiva y simplemente del pene, porque de verdad los hombres, como decíamos en un principio, callamos mucho por pena, por cultura, por tabú, muchos de estos temas, desde luego. Fui con el urólogo, nos dice Horacio, para preguntarle sobre una especie de granitos que tenía alrededor de la cabeza del pene. Él me dijo que eran glándulas de lubricación muy desarrolladas, la cual me dijo que no era algo malo, sino al contrario. ¿Qué tan cierto es esto? Me gustaría saber de qué manera se cuida el pene de un recién nacido, porque dicen que es necesario retraer el prepucio y si es necesaria la circuncisión. Muchas gracias, nos pregunta Leti. ¿Qué pasa si no se retrae el prepucio, ni siquiera cuando hay una erección? Nos dice o nos pregunta Daniela. Naomi, de hecho yo no sabía que desde pequeño se le tiene que despegar o mover dicho pellejito para que no se le quede de alguna manera pegado. Por eso, en cada bañito del menor. Mi hijo tiene 8 años, nos dice Mariana, y no se le retrae el prepucio. ¿Es necesaria una cirugía o hay otro médico? En adultos mayores, ¿es necesario la circuncisión o por qué se da fimosis cuando de joven no se tenía? ¿Cambia el prepucio? Nos pregunta Julio. También nos dice, ya no hay cirugía, Antonio dice, no hay cirugías hoy en día, solo es subir y bajar el prepucio durante el baño, como ya explicaban algunas personas. En las llamadas telefónicas, en esta primera llamada nos dice un anónimo, el tamaño del pene tiene que ver con la capacidad sexual. Tengo 67 años. Ay, Ricardo, ¿cuál es el número de relaciones en promedio que se tienen a la semana en esta edad? Carla nos dice, mis sobrinos, 2 nacieron con hipospadia. Se llevan 7 años de diferencia. ¿Esto es hereditario? ¿Y qué tratamiento me pueden recomendar? Graciela Vázquez, a mi esposo lo operaron de la próstata. A raíz de esto, cada vez que orina se le pone duro el pene. ¿Por qué pasa esto? Esta otra llamada es de Lucila Sánchez. Muchas felicidades por el programa. Qué bueno que tocan este tema. Un anónimo desde Puebla. El aseo es muy importante para poder tener un pene sano. Y esta otra que me gustaría que los especialistas hablen acerca de la enfermedad de Peirón. Vamos a hablar de ella un poco más adelante. Qué bueno que hay tantas preguntas, pero vámonos desde el principio. Vamos a aclarar lo del prepucio, si es retráctil o no. ¿Qué sucede? ¿Y qué es fimosis? Si lo podemos definir. Y aquí eso es un tema que también hay que aclarar muy bien, porque como dijimos, todos los hombres nacemos con fimosis. ¿Qué quiere decir? Que el prepucio no se retrae. Eso es algo normal, algo fisiológico. ¿Okay? Conforme va creciendo el niño,
existen dos mecanismos por los cuales se va abriendo solito el prepucio. Uno son las erecciones, que aunque sean niños van teniendo erecciones intermitentes, y el otro, lo que decía Vid, la acumulación de esmegma, que son como restos celulares, que es lo que a veces las mamás lo mencionan como grasita incluso, que va desprendiendo del glande al prepucio hasta que se logra hacer retráctil. La verdad, lo que comentaban ahorita en los, lo que sean los comentarios de las llamadas, eso de retraerlo a la fuerza es muy malo, ¿ok? O sea, importantísimo punto, no hagan esto que puede ser traumático. O sea, eso es lo que comentamos, lo que se sugiere es retraerlo hasta donde se pueda, ¿ok? Solito va a ir abriendo, entiendo la preocupación de las mamás que de repente acuden al pediatra, no es que hazlo para atrás a la fuerza, eso solo va a traer complicaciones posteriormente, ¿no? Es raro que los niños no tengan un prepucio retráctil, como dijimos, hasta los 3, 4 años de edad, 90% de los niños ya se puede retraer por completo. O sea, después de eso ya entramos más adelante si quieren qué tratamientos se sugieren, pero lo más importante es retraerlo hasta donde se puede y una higiene muy simple, ¿no? Okay. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Ricardo. Quiero agregar, Pepe, que yo hace muy poco hice una revisión de un metaanálisis sobre la pertinencia de la cirugía y sobre la fimosis en general. Un metaanálisis es un estudio de estudios, para decirlo simplemente. Y ahí se encontró, a raíz de esa revisión amplísima en distintos lugares del mundo, que solamente el 7% de los cuadros diagnosticados como fimosis ameritarían imprescindiblemente cirugía, que la primera opción, incluso antes de optar por la circuncisión, sería la utilización de corticosteroides tópicos, estas sustancias antiinflamatorias. Y reitero lo que dijo muy bien Ricardo, la retracción forzada no solamente es traumática, sino que físicamente, sino que también emocionalmente le puede producir una serie de secuelas a este chavito que no tiene por qué estar soportando esas torturas que además no le van a servir de nada. Ok, eso es bien importante. Y se habló de en adultos. Sí, fíjate que complementando lo que ya se ha platicado ahorita, en la edad adulta no es común que haya una fimosis. Realmente en un adulto, digámoslo después de los 17, 18 años de edad, la presencia de que ese prepucio no se haya retraído de manera normal o natural es en 1 o 2%. Entonces realmente es raro que tengamos un paciente con una fimosis. Lo más común es que sea secundario a alguna otra situación, algún traumatismo que se está retrayendo o que durante algún acto sexual haya habido alguna lesión, o es muy común, de hecho incluso preguntaban en un adulto mayor, ¿sí? Pacientes por ejemplo con diabetes, que ya platicaremos más adelante acerca de estos procesos inflamatorios del pene y del prepucio, que es la balanopostitis, pueden ocasionar que haya una cicatrización del prepucio y por lo tanto se empiecen a hacer anillos que van a comprimir y dificultar la retracción. Y eso a su vez va a ocasionar lo que bien comentaron en la pregunta. Hay grietas, hay lesiones, hay más proceso inflamatorio y por lo tanto se cierra más ese prepucio y hay más fimosis. Okay. Entonces realmente en la edad adulta lo más común es que sea secundario a algún otro tipo de proceso, ya sea inflamatorio, ya sea un problema metabólico general, ya sea una infección, algo más. Ok. Sí, de hecho, lo que acaba de decir Manuel es muy importante, diferenciar el tipo de fimosis. La primaria o fisiológica, que es la del recién nacido, que se corrige solita habitualmente, y la secundaria, que también puede ser el niño, a lo mejor un niño más grande que tuvo una inflamación, alguna lesión, lo que sea, es que si era retráctil y luego por algún motivo que causó inflamación se cerró y ya no se puede retraer. ¿Qué es parafimosis? La parafimosis es una complicación. Consiste en que, bueno, es un prepucio que ya es retráctil, sin embargo, cuando se retrae por completo por atrás del glande, de la base de la cabeza del pene, ya no lo pueden regresar a su lugar. Eso es lo que comentaban, alguien dijo, sí, es una de las pocas urgencias urológicas reales que existen, ¿okay? Porque lo que puede pasar es que se queda atorado el prepucio atrás, hace como un torniquete, por decirlo así, le corta la circulación a la cabeza del pene y le deja llegar sangre al glande y pues se puede incluso hasta morir. Se infarta. Eso es una urgencia real que acudir al hospital en ese momento porque hay que evitar problemas así que más serios posteriormente. Claro, porque el tema de hoy es el pene y estamos hablando, nos hemos alejado un poco del área de las vías urinarias, aunque por la uretra va por dentro del pene, como ya vimos en la cápsula, y estamos enfocándonos más en enfermedades propias del pene. Y vamos a hablar ahorita que regresemos sobre la masturbación, que es un tema que se ha preguntado, están llegando preguntas al teléfono. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué frecuencia? ¿Qué implicaciones tiene? Porque tiene muchísimo que ver con la psique esto. Y hay muchas creencias que dicen que es pecado o no es pecado, pero eso vamos a regresar a hablar de todo esto. Oscar, no sé si te ha escrito alguien más.
Pues sí, hay varias llamadas todavía. Nos dice, por ejemplo, Fritz, a las mamás nos ayuda mucho saber acerca de todo esto para saber la limpieza del pene y así poderles explicar a nuestros hijos. Y así hay muchas más. Pero bueno, es momento de hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos después de esta pausa. Durante el baño, uno debe de utilizar un jabón que pueda tener efecto bactericida. Vamos a echar hacia atrás la piel del prepucio para lavar perfectamente bien la cara interna y lavar perfectamente bien el glande. Vamos a dejar que corra el agua para que estas bacterias sean desechadas. Tan sencillo como eso. ¿Cómo sería también algo que formara parte de la higiene? Yo creo que todos los hombres deben de tener conciencia de que antes de orinar se deben de lavar las manos con agua y con jabón. Porque inclusive hasta los niños están jugando, agarrando tierra, juguetes compartidos, y cuando van al baño se agarran el pene con las manos como las traen, con tierra, con bacterias, con muchas cosas del medio ambiente. Y entonces se toman el pene para orinar, luego se lo sacuden y van y se lavan las manos. Pero toda esa tierra que ven que cae, gran parte ya se quedó en el pene. Y no nada más es un comportamiento de los niños, también es de los adultos. Se ha visto que una de las cosas que está más contaminado son los celulares, porque los dejamos en cualquier lado. Son inclusive las computadoras o las llaves de las puertas de las entradas. Y con todas esas manos que tenemos, con todas estas bacterias del medio ambiente, se toman el pene para orinar. Entonces, parte de la higiene también sería lavarse las manos antes de tomarse el pene para orinar. Entonces, no hay que esperar que ya no aguantes ir al baño, sino tratar de ir un poco antes para que tengas la opción de lavado. Más aparte, la limpieza perfecta, cuando menos una vez al día, con el baño, de retraer el prepucio y lavar bien con agua y con jabón la cara interna del prepucio, por debajo de la corona del glande y el glande mismo, para que todas las bacterias sean arrastradas. Pusimos esta cápsula porque han sido muchas preguntas sobre la higiene y así más claro, nomás estar limpio, básicamente. Que dijimos antes de ir al corte de hablar de la masturbación, qué tan frecuente es y todos los tabús que hay alrededor de esto. Claro. Bueno, primero decir que la masturbación muy frecuentemente la sientan en el banquillo de los acusados y yo quisiera sacarla de ese banquillo y exonerarla. ¿Por qué? Porque la masturbación en general, como un elemento autoerótico, es bueno para la salud física y emocional en varios sentidos. No solamente porque eleva las endorfinas y el entusiasmo y el buen talante reina, sino además cada vez hay más pruebas clínicas de que buen deseo, excitación y orgasmo que puede estar dado por la masturbación genera producción mayor de óxido nítrico y que se bañe de esta sustancia esencial varios tejidos del cuerpo, incluyendo la pelvis. Ahora bien, muchas personas llegan a tener conductas compulsivas en relación con el hábito masturbatorio. Me refiero al hecho de que dejan de hacer cosas esenciales, como atender la escuela, como atender a la pareja, como distraerse de ocupaciones básicas. En estos casos, la culpa no la tiene la masturbación, que ya dijimos que es buena para la salud, sino más bien el hábito compulsivo. Cuando ocurra un fenómeno de esta naturaleza, yo recomendaría el acudir con el especialista. Creo que la psicoterapeuta, que el sexólogo pudiera ser un buen profesional para atenderlo. Ahora bien, en la esfera física, hemos detectado que personas que tienen hábito compulsivo y que hacen friccionar con mucha frecuencia su pene, bueno, eventualmente pueden tener también irritaciones e inflamaciones secundarias. Pero yo diría esencialmente que la masturbación, bien canalizada como parte inherente del desarrollo de la persona y como un derecho al placer, es algo que no hay que satanizar. ¿Cómo lo ven en consultorio, papás preocupados? Digo, no he tenido tampoco tantos pacientes que lleguen exactamente por ese motivo, específicamente adolescentes, pero yo estoy de acuerdo con David, es algo que hay que quitar ese tabú, pues es parte de conocerse, parte de tener un poco de experiencia antes de a lo mejor tener relaciones sexuales después, o sea, digo, ya pudiera ser un problema cuando no te deja tener una vida normal, dejas tus actividades como cualquier otra cosa, ¿no?
sobre la Fíjate frecuencia, que- nada más rápido. 7 de cada 10 adultos se masturban. Esto lo comento por quien dice, es que eso es de adolescentes. Ya cuando somos adultos serios, formales, así como Oscar Virúes, ya no hay que masturbarse. No es cierto. Es decir, los adultos también nos masturbamos. Ya te iba a decir, ¿y yo por qué? Oye, y aprovecho para tocar otro mito. Se dice, bueno, es que masturbarse compulsivamente origina daños neurológicos, mentales, te salen pelos en la mano. Una vez Oscar me enseñó su manita, vi que no tenía pelos y dije, no, fuera del banquillo de los acusados la masturbación. Gracias, Oscar. No, Entonces, de nada, pero- un placer servirle a la ciencia. Otro mito tirado, que es importante que hablemos de esto, no se asusten, y como dice, 7 de cada 10 personas lo hacen. Vamos a hablar de inflamaciones. ¿Qué es la balanitis? Tenemos una cápsula y vamos a regresar para que nos expliquen específicamente de qué se trata esto y cuándo hay que preocuparse. Tenemos esta cápsula. La balanitis es la inflamación de lo que sería el glande y el surco que tiene el glande en la unión al pene. Hay un surco que le llamamos corona del glande que puede infectarse e inflamarse. La terminación itis implica inflamación. Esta inflamación puede ser dada desde algo muy sencillo como el jabón, puede estar dada por una reacción alérgica a la ropa interior o puede estar dada por un proceso infeccioso. Recordar que los procesos infecciosos pueden ser por hongos, por bacterias o por virus. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos una balanitis? Si tenemos un proceso que es por hongos, vamos a notar que se pone rojo el glande y la corona del glande. Puede haber comezón o puede no haber comezón. Si pensamos que pueda ser bacteriano, lo que nos va a orientar es el olor. Vamos a tener mayor secreción y olor fuerte o fétido. Si pensamos que es por hongos, vamos a tener zonas rojizas con puntilleos muy cercanos, blanquecinos o formación de las verrugas alrededor del surco. Hay que recordar que en el surco tenemos glándulas y cuando hay una inflamación sin infección, estas glándulas se van a ver como cepillitos en la corona del glande y que no necesariamente puede ser infeccioso. Cuando un pene no está circuncidado, va a tener un grado de humedad y de bacterias internas. Si estas favorecen la inflamación, con algo muy sencillo, como preparar en 1 litro de agua, poner 2 sobres de té de manzanilla, la manzanilla es antiinflamatoria y astringente, y una cucharada de donde movemos la comida, que son cucharas grandes, de vinagre blanco. Esto va a cambiar, lo vamos a dejar que ya esté frío y vamos a poner compresas alrededor del glande. Esta es una loción astringente, antiinflamatoria, que va a hacer que la inflamación que hay alrededor de la corona o del glande se quite. Pero si tenemos un proceso que sea por hongos o por bacterias, esta solución astringente no lo va a quitar. Va a mejorar el proceso inflamatorio, pero la infección se va a seguir viendo, se va a seguir percatando, ya sea por el olor o por la sensación de comezón o de rojo que pueda tener. Recordando también que si hay junto con la balanitis una uretritis, ese moco que se produce de las glándulas internas va a estar incrementado y el olor también va a ser un olor fuerte o fétido. Bueno, pues toda la información que se está pasando durante el programa, la verdad es que es muy importante, creo que ha sido muy clara. Recuerden que este programa lo pueden encontrar tiempo después, mañana o tal vez en un par de días, en YouTube, para que puedan recomendárselo a todas las personas a las que ustedes quieran que reciban esta información. Les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice psicólogo: afortunadamente los hombres tienen los órganos sexuales expuestos y es más fácil notar un cambio. Creo que es importante enseñar a los niños desde la niñez a observar si hay cambios en sus genitales y que sepan comunicarlo. Norteli nos dice: un gran tema para el gran problema del hombre, ya que por pena entonces se quedan callados y como solamente dicen
15,000 palabras, pues no hay más que ver Diálogos en Confianza. Estoy completamente de acuerdo contigo, Norteli, y gracias por impulsar esta capacidad de expresar todo el pensamiento masculino. Nos dice José Luis, una pregunta, yo tengo 65 años, ya me operaron de la próstata a los 51, vía laparoscopía, pero me dicen que vuelve a retoñar. ¿Esto es verdad? Recientemente me realizaron el antígeno prostático y salió bien. Pero mi inquietud es que comentaron que retoña. Esa es mi verdadera preocupación. Joan nos dice, bueno, es que la verdad las mujeres somos las voceras oficiales del pene. Aquí alguna vez hablando, por ejemplo, de cáncer de mama, decían los especialistas, las y los especialistas, la importancia, por ejemplo, del papel que puede jugar la pareja. Porque si generalmente quien más tiene contacto con las mamas femeninas, pues entonces, como tu pareja, tú tienes en parte esta responsabilidad o corresponsabilidad de si palpas algo extraño, se lo comunicas de inmediato o acompañas a tu pareja y van al médico, al ginecólogo, a la ginecóloga. Y aquí yo creo que este comentario me parece también muy prudente. Pues sí, si las mujeres pueden darse cuenta de algo por la cercanía y porque pueden observarlo de una forma mucho más directa. Pues directa, exactamente, o a gran escala, pues entonces yo creo que se puede compartir y es mucho mejor. Angie nos dice, mi pareja tiene 70 años, sí se le erecta, pero nunca por mucho tiempo. Para el urólogo le recetó taladafil en 5 miligramos y se le erecta, pues yo creo que bastante bien. Aquí está medio raro, yo creo que es el autocorrector. Tenía eyaculación, pero ahora ya no lo toma y es muy cara la medicina. ¿Cuál le recomiendan? Él salió bien en el antígeno y en el electrocardiograma, pero también le falta un ultrasonido. ¿O qué pruebas pueden recomendar justamente por todas estas situaciones? Tengo algo como un callo en el prepucio que rasga al hacer el amor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nos dice Jorge. ¿Es recomendable realizarle a los niños la circuncisión? Ya habíamos tenido esta pregunta. Tengo 2 niños, nos dice Gaps, de 8 y otro de casi 11. El mayor a uno le baja el prepucio totalmente. Había leído que es normal y hasta la adolescencia le baje totalmente. ¿Es correcto? Como comentario extra, cuando era bebé, el pediatra le forzó el prepucio que hasta le sangró. Después supe que esto podía cicatrizar y provocar que no baje adecuadamente. Alguna vez me dieron una recomendación. Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de pene? ¿Podrían mencionar cuáles son los síntomas iniciales? Y muchas gracias por el programa. A mi esposo le practicaron la vasectomía hace 2 años en un centro de salud y todo ha funcionado perfectamente. Yo no utilizo ningún método para cuidarme, ya que solo tenemos relaciones sexuales monógamas. Me atrevo a decir que su desempeño es incluso mejor que antes del procedimiento. El urólogo determinará el tipo de problema que se presenta. Puede ser hongo, herpes, pero referente a las manchas sí es conveniente que se atienda, ya que muchas veces el cáncer de pene, aunque no es muy común, se presenta en las llagas de la piel del glande, nos dice Juan. Por otro lado, también en estas llamadas nos dice esta primera, un anónimo, mi esposo ya no tiene un riñón y quisiera saber si es por eso que ya no tiene erecciones. Esta otra llamada es de Victorino y nos pregunta, yo tengo el pene reducido a un 50% y además padezco de eyaculación precoz, por lo que me gustaría que los especialistas me dijeran con quién puedo o con quién debo asistir. Eduardo Duarte, ¿qué pasa cuando se rompe el frenillo del pene? ¿Tiene cura? Agustín Lanto, tengo unos puntitos blancos en el glande y cuando penetro a mi pareja me generan dolor y también ardor. No sé si tenga que ver con la resequedad que tiene mi pareja. ¿Podría estar relacionado? Ricardo, ¿qué es lo que origina la pérdida de erección durante el acto sexual? Bueno, creo que hasta el momento van muchas. Todavía hay muchas más, pero me parece muy interesante todo lo que hasta el momento ha salido. Muchas gracias. Gracias por todas sus preguntas y muchas de las respuestas han ido saliendo a lo largo del programa. Y voy a retomar el tema de la balanitis. ¿Cuándo ir al médico? Yo creo que en todo momento se tiene que ir al médico. Yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos en nuestro país es que
Todo el mundo puede recetar algo o le puede dar un remedio a alguna persona. Entonces, si algo no es normal, si hay algún proceso de inflamación, si hay una manchita, si hay descamación, si hay enrojecimiento, si hay dolor, si hay ardor, si hay dificultad para retraer el prepucio, porque eso también lo puede ocasionar un proceso como una balanitis, tienen que acudir a un médico. Posiblemente pueden ir a un médico de cabecera, no necesariamente tienen que ir a un especialista, y le pueda dar algún manejo. Y posterior a ello se evaluará si hubo o no resultado y si tiene que ser visto por un especialista. ¿Por qué? Porque si no, puede haber un mal tratamiento. Es muy común que se den medicamentos, hay algunas pomadas que traen para hongos, para bacterias, para virus, para desinflamar, o sea, trae todo. Y sí son buenos siempre y cuando sea el indicado para manejarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es lo que hacen. Les dan un tratamiento de este tipo y pueden estropear y el resultado en lugar de ser benéfico es perjudicial. Esto que dice Manuel me parece singularmente importante porque es básico y tú has hecho mucha labor en eso, Pepe, de invitar a las personas a recurrir a los médicos y a las médicas en vez de al vecino o a la automedicación o al señor de la farmacia que puede ser muy bien intencionado pero que no es médico. Es decir, ante la aparición de algo que se sale de los términos normales, ante una molestia X hay que recurrir a la médica o al médico, pero dijo Emanuel también otra cosa básica, hay que estar yendo así en gerundio, es decir, no ir ante la urgencia, ante el dolor, ante la molestia intensa, sino tener la sana costumbre de visitar a la médica y al médico. En la cápsula inicial, una de las segundas que nos presentó la doctora, por cierto, muy didáctica, muy clara, se hablaba de la anatomía y fisiología del pene. Es importante que quienes nos escuchan sepan que para un buen funcionamiento de este órgano y en general del aparato sexual, vamos a llamarle así, son esenciales 4 cosas. Que estén bien las hormonas, que el aporte de sangre a la pelvis sea óptimo, que no haya daño neurológico y estar tranquilos. Cuando perdemos alguna de esas 4 cosas, es hora de estar visitando al médico. Es bien importante lo de estar tranquilo porque tiene mucha repercusión. Ya hablamos un día de disfunción eréctil, platicamos ampliamente, pueden meterse a YouTube a buscar el programa y también hablamos de circuncisión porque es un tema que se ha tocado en las preguntas. ¿Qué tan frecuente es? Nada más para decirle rápidamente, nos quedan unos segundos. ¿Qué tantas está indicada la circuncisión? Realmente es muy poco frecuente. O sea, hay que diferenciar indicación médica, que son muy pocas, a indicación porque religiosos los papás quieren, el papá la tiene, el abuelito, etc. Pero son pocos los pacientes que realmente necesitan circuncisión por cuestión médica. Perfecto, entonces que eso quedó perfectamente claro. Tenemos que hacer un corte, regresamos a Diálogos en Confianza, hablando de enfermedades del pene. No se vayan. Todos los martes en Diálogos en Confianza los temas son de familia y mañana toca uno que de verdad es importante, rivalidad y pelea entre hermanos. Y hermanas, porque también las hermanas se pelean o entre hermana y hermano, hermano, hermana, en fin. Esto, algunas personas dicen, es lo más natural, es lo más común, sí, es muy sano, también se debe dar, porque hay cierta rivalidad, hay celos también, porque se compite por el cariño, por la atención de los padres, por la recompensa, ¿por qué le diste más? Le sirve siempre un poco más de comida a mi hermana que a mí, a él le llenaste más el vaso, en fin, discusiones hay mil. Pero ¿qué pasa si no logramos mamá y papá poner los límites para que estos conflictos o estos pleitos que ya llegan a ser mayores entre hermanos se sigan dando? La verdad es que esta rivalidad puede ser tan fuerte que años más tarde en la vida adulta puede provocar un distanciamiento, a veces hasta total. Por eso es que hay que poner atención justamente desde pequeños. Aquí también se puede prevenir, no solamente en los temas del lunes. Por eso síganos mañana en punto de las 9 de la mañana. Y si ustedes desean asistir aquí al estudio, pueden marcar ahora mismo al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Resumen de la primera parte. Los varones sienten que menoscaban su virilidad. Su concepto de hombría, también muy mitificado, se centra en eso, cuando lo más importante es el ser humano que habita detrás del pene. Hay un desconocimiento en general, ¿no? Desde niños hasta pacientes ya mayores. Aquí también es importantísimo señalar lo básico de la higiene. Los niños, ¿cuántos padres dicen está enfermo del pene o los niños le dicen pene al pene? Es difícil porque hasta los papás van
con pena, tienen poca información, han escuchado muchas cosas, como que le preguntan al amigo, al vecino, pero no tienen realmente los datos y vienen con mucho temor. Pero creo que es muy importante que con esquemitas tan didácticos como los que nos presentó la doctora, podamos los varones aprender de nosotros, conociendo las cosas más rudimentarias pero muy importantes de la anatomía y fisiología. Creo que es muy importante que los hombres conozcamos la anatomía y nos autoexploremos. El punto más importante es que podamos conocer qué es lo normal para saber qué no es normal y entonces sí poder acudir a un chequeo. Todos los hombres nacemos con fimosis. ¿Qué quiere decir? Que el prepucio no se retrae. Eso es algo normal, algo fisiológico. ¿Okay? La retracción forzada no solamente es traumática, sino que físicamente, sino que también emocionalmente le puede producir una serie de secuelas a este chavito. Realmente en la edad adulta lo más común es que sea secundario a algún otro tipo de proceso, ya sea inflamatorio, ya sea un problema metabólico general, ya sea una infección, algo más. Es muy importante diferenciar el tipo de fimosis. La primaria o fisiológica, que es la del recién nacido, que se corrige solita habitualmente, y la secundaria, que también puede ser en niños, a lo mejor un niño más grande que tuvo una inflamación, alguna lesión, lo que sea, es que si era retráctil y luego por algún motivo que causó inflamación se cerró. La parafimosis es una complicación, consiste en que es un prepucio que ya es retráctil, sin embargo cuando se retrae por completo por atrás del glande, de la base de la cabeza del pene, ya no lo pueden regresar a su lugar. Eso es lo que comentaban, alguien dijo, sí, y la fimosis es algo fisiológico que a los 3-4 años de edad, 90% de los niños ya se logra retraer por completo este prepucio. No requiere nada ni forzar el prepucio, solamente la higiene que está diciendo David. La enfermedad de la Peyronie es otra enfermedad del pene que altera su anatomía. Lo que pasa es de que hay un acúmulo como de fibroblastos y se forma un callo en las envolturas del pene, en las envolturas internas del pene. La envoltura que está muy cercana a lo que sería el cuerpo cavernoso. Al formarse ese callo, como una cicatriz, hay una retracción y al haber una retracción encoge la estructura blanda que es el pene y al encoger la estructura blanda se forma una curvatura. Se dice que a esas personas que tienen la enfermedad de la Peyronie puede haber cierta predisposición genética para formar este tipo de enfermedades porque se ha asociado a cierto tipo también de artritis. Sin embargo, no todos los que tienen este tipo de enfermedad de artritis van a tener una enfermedad de la Peyronie. Se puede presentar en cualquier edad de la vida a partir de los 20 años, pero es más frecuente a partir de los 50 años. Se considera, algunos dicen, una de las teorías es que puede ser por los microtraumatismos que con las relaciones sexuales puede tener un pene y que finalmente hay un momento en que la cicatrización de esa envoltura va a favorecer el crecimiento del callo y la curvatura. La enfermedad tiene un periodo donde empieza. Puede haber dolor o puede no haber dolor. El paciente se percata de que el pene se le empieza a curvar. Dependiendo de la localización de lo que vamos a llamar callo, es hacia dónde se va a ir la curvatura. Lo que al paciente le puede llamar la atención es que el pene se va curvando. Puede tener una curvatura lateral, derecha o izquierda, ventral o dorsal. Nosotros decimos de que el pene se empieza a curvar, uno debe de esperar a que se estabilice la placa o el callo para poder dar un tratamiento a esa curvatura. Y este periodo de enfermedad puede durar hasta casi 2 años. Y como es un periodo largo de enfermedad, pues el paciente se desespera. El tratamiento por lo general va a ser un tratamiento quirúrgico, que es un tratamiento quirúrgico sencillo, que se puede hacer inclusive con anestesia local para disminuir el grado de la curvatura, para poder otra vez poner al pene en posición para poder tener un coito placentero para la pareja. Pero
Si el pene tiene una curvatura mínima, no produce problemas de erección y no tenemos problemas en un coito, el pene se queda así. Enfermedad propia del pene, enfermedad de Peyronie, ¿qué tan frecuente es? No es tan frecuente realmente la patología. Creo que el clip de ahorita fue muy claro desde por qué, para qué se maneja, cómo se maneja. Yo creo que lo más importante es conocer que el pene de manera regular va a tener cierta desviación. Eso Era es mi normal. siguiente pregunta. Ajá. ¿Qué tanto es normal tener algo de desviación? Es normal que haya cierta desviación. No es común que esté totalmente recto, ¿no? Porque eso es muy común que nos lo lleguen a preguntar en el consultorio. Entonces, creo que vale la pena comentarlo ahorita, que es ciertamente normal que haya alguna desviación. Segundo, puede haber algunas alteraciones como lo que ya se platicó y que pueden ocasionar una curvatura mayor. Y entonces ahí sí tenemos que valorar en qué casos sí y en qué casos no debemos de llevar a un paciente a un tratamiento. Que existen muchos tipos de tratamiento. Ahorita la doctora comentó acerca del tratamiento quirúrgico, pero existen también la opción de poner medicamentos inyectados en la placa, etcétera, etcétera. Sin embargo, el grado de respuesta también no es tan claro, al grado que como hay diferentes tipos de tratamientos es porque ninguno de todos ellos es realmente efectivo. Y por otro lado, cuando ya es una curvatura mayor, sí se tiene que someter a una cirugía. Se tienen buenos resultados, aunque puede llegar a haber recurrencia, ¿ok? Y creo que hubo una de las preguntas acerca de una ruptura de los cuerpos cavernosos, que comúnmente se conoce como fractura de pene, ¿no? Lo que les decimos es que no es una fractura como tal porque no tiene hueso, sino es una ruptura de lo que nos explicaban en el módulo de anatomía. Como el globo que decían de los payasos. Así es, de esos cilindros que tiene el pene, que son los cuerpos cavernosos, se llegan a romper y eso es muy común durante una actividad sexual. ¿Sí? Algún choque del pene sobre el pubis o sobre el periné de la pareja sexual puede llegar a haber un traumatismo. ¿Por qué? Porque estas capitas que nos platicaban hace rato en la cápsula se adelgazan muchísimo. Entonces, no es lo mismo que si uno tiene una capa de este grosor a que se adelgace como una hoja de papel china. Claro. Entonces es mucho más fácil que se pueda romper. ¿Qué síntomas da una ruptura de pene? Una ruptura, lo primero es que va a haber una pérdida de la erección prácticamente inmediata. Puede llegar a haber dolor, aunque no necesariamente. Se puede empezar a aumentar de volumen, porque toda esa sangre que se platicaba en la cápsula de la fisiología de cómo se da la erección, empieza a fugar alrededor de todas estas capas que envuelven al pene. Algo característico es que hay un chasquido, como si tronara algo. ¿Por qué? Porque es cuando se rompe esas túnicas, ¿sí? Evidentemente esto es una urgencia. Es una de las, como hace rato comentaba Ricardo, esta también es una urgencia urológica. Este paciente necesita un manejo quirúrgico. Tenemos que entrar, explorar y en un momento dado reparar esas capas, volverlas a unir. En ocasiones, como vimos en el módulo de la anatomía, puede llegar a haber incluso una ruptura del cuerpo esponjoso, que es el que recubre alrededor a la uretra. Y entonces también se puede asociar a lesión de la uretra, lo cual necesita también una reparación quirúrgica. Y para cerrar este comentario que estoy dando, es importante comentar acerca de esa fractura o de esa ruptura de los cuerpos. ¿Por qué? Porque esos pacientes, en la evolución, en el seguimiento que les vamos a dar, algunos o muchos de ellos pueden tener desviaciones, pueden tener curvaturas por la cicatriz que se puede hacer. Okay. Yo no quiero ser redundante con lo que ha dicho Emanuel, pero dijimos al principio que el verbo desmitificar y contribuir a bajar ansiedad y tensión creo que es importante. En efecto, hay muchos penes ligeramente curvados. Hay penes que en erección tienen angulaciones distintas y eso suele preocupar mucho a los varones y a sus parejas. Creo que es básico señalar que en el caso de la enfermedad de Peyronie no solamente hay esta desviación anómala, sino hay dolor a la erección y otras manifestaciones. Por fortuna es poco frecuente y como ya vimos, los tratamientos son eficaces hasta donde pueden ser eficaces. Y la condición de la así llamada fractura de los cuerpos cavernosos es excepcional, no es algo que se produzca comúnmente. Lo quiero
quiero subrayar porque no hace mucho tuve un consultante que me decía, yo oí algo en la radio sobre la fractura del pene y desde entonces ya no tengo la posición de dominio que se llama con mi pareja, su pareja es mujer, arriba. No sé que me vaya a fracturar los cuerpos cavernosos. Que no cunda el pánico de ninguna manera, es una condición excepcional, es una urgencia médica y quirúrgica, por supuesto. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con David. Sin embargo, sí es frecuente. Digo, yo estoy en un hospital general y vemos a pacientes de muchas partes. No es para tratar de hacer ruido ni que se ponga en estrés la gente, pero sí que lo sepa. ¿Por qué? Porque no es tan común, afortunadamente, pero sí por ejemplo, en el hospital por lo menos tenemos unos 30 casos al año, que no es una que para un hospital de concentración sí, como claro, el tuyo es algo relativamente común. Y lo importante es que sepa la gente que esto sucede y que es una urgencia urológica que tienen que correr al hospital para que los vea un urólogo. Ahora viene una pregunta que les va a parecer a lo mejor un poco chusca, pero aquí la voy a meter porque estamos hablando de desmitificar. ¿El tamaño importa en relación a funcionamiento, en relación a autoestima, en relación a ser más propenso a tener enfermedades? Pues mira, aquí la respuesta va a parecer como de político en campaña. Sí y no. Sí importa porque influye muy decisivamente en la autoestima de la persona. Continuamente el varón está haciendo comparaciones, ¿no? Es decir, voy al mingitorio y veo a la izquierda y a la derecha, como diría Serrat, a ver quién es el que la tiene más grande. Y quien se compara sale con un pene chico, subjetivamente hablando. No tiene importancia desde el punto de vista de la respuesta sexual por varias razones. Una de ellas es porque la principal fuente de estimulación para el orgasmo femenino es la caricia más superficial en la vulva y en el clítoris, y que un pene descomunalmente grande, vamos a suponer ese ideal de muchos varones, realmente se pasa de las zonas más sensibles, como pudiera ser el punto G de Grafenberg, que está más cerquita de la entrada de la vagina. Ahora bien, cuando un varón sabe que con lo que tiene está bien y que puede desplegar un erotismo amplio, un arte amatorio profundo, ser un buen amante, pues le deja de importar el tamaño del pene. Yo he tenido en consulta por distintos motivos a muchas mujeres que son parejas de varones que se preocupan, y las mujeres me dicen, mira, yo cuando estoy con mi pareja jamás nunca he sacado la cinta métrica para medirle el pene. Esa es preocupación de él. Y ya en psicoterapia, vuelvo al tema, bajamos la ansiedad y la angustia de los varones. Realmente las condiciones patológicas como el micropene son igualmente excepcionales, pero muchos mexicanos creen que tienen el pene muy pequeño y suele no ser así. Ok, en cuanto a patología, enfermedades del pene. Pues no, realmente no es un parámetro que te pueda decir que tengas o no una enfermedad. A lo mejor nada más agregando un poquito a lo que estaba comentando David, sí es cierto que va a haber diferentes tamaños en virtud de las razas, de muchas situaciones, ¿no? Pero eso realmente a la hora de valorar si funcionalmente, tanto para la esfera sexual como para la esfera anatómica o funcional propiamente del aparato urinario, que es un punto fundamental, pues no va a modificar en nada el tamaño, ¿no? Bien, otra cosa importante en relación a esto, se mencionó ahorita un micropene. ¿Qué es? De hecho, el micropene es muy raro presentarlo, es una cuestión, eso sería importante evaluarla desde el punto de vista urológico, endocrinológico, y por definición es, por ejemplo, eso se puede detectar desde el recién nacido, un recién nacido que tenga un pene, depende de la definición, menos de 2 o 2.5 centímetros de longitud. Eso sería como un parámetro que se puede tomar, por lo cual sería un pene muy pequeño, o sea, realmente es muy, muy, muy raro. Lo que sucede más bien, complementando un poquito, que se ve en pacientes obesos o incluso en adultos obesos, ellos llegan a la consulta porque dicen que tengo el pene más pequeño y no es cierto. El pene está bien, pero es un problema de la piel, de la grasa que cubre, están un poquito obesos y se esconde. Igual que con la edad, dicen que se va retrayendo, pero sigue siendo del mismo tamaño. Sí, muchas veces es más bien el tejido alrededor, ya sea grasa, etcétera, que lo esconde y no es tanto que el pene se haga más chico. ¿Existe el macropene como término médico? Digo, como definición, pues no, que yo... Que además no sería muy grato para las parejas sexuales de quien tuviera macropene, por cierto. Sí. Que yo sepa, no. Aunque, está perfectamente documentado que el tipo básico africano, notoriamente, estadísticamente hablando, es más largo el pene que en nuestro continente americano, ¿no? Por ejemplo. ¿Y en cuanto a grosor?
En cuanto a grosor, también hay una cierta variedad que tampoco es significativamente importante para el desempeño sexual. Lo subrayo porque es lo que más le preocupa a los varones. Es decir, híjole, tendré los tamaños, se dice, para poder satisfacer a mi pareja. En primer lugar, los varones, hablando del varón heterosexual, no satisfacemos a nuestras parejas. Ellas se satisfacen solitas con nuestro apoyo. Y en segundo lugar, el tamaño, insisto, no importa y tampoco el grosor. Estos son puntos importantes y como dijimos desde el inicio del programa, el chiste es traerlos a la mesa, hablar de ellos, porque no hablamos nunca del pene. Yo creo que fue un acierto el día de hoy y seguimos hablando, todavía nos quedan unos bloques sobre el pene porque es un punto muy importante y nos han llegado muchas preguntas que no han salido al aire, que nos preguntan sobre los testículos y no hemos sacado las preguntas sobre testículos el día de hoy porque si se fijan es un tema que está lleno de información, nos estamos enfocando básicamente al pene el día de hoy. Los testículos les prometemos que lo vamos a traer a la Junta para tener un programa únicamente de testículos. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Como siempre, la participación del público es muy importante. Hola, Tania. Hola, buenos días. ¿Qué nos quieres platicar? Sí, bueno, yo tengo una consulta para los especialistas. Mi hijo, bueno, no sé si tenga realmente mucho que ver, pero sí me gustaría como hacer esta pregunta. Pregúntanos. Mi hijo tiene, bueno, o más bien tuvo encefalitis viral. Ese fue el diagnóstico. Y bueno, la pregunta ahorita es, ahorita él está postrado, ha estado postrado en cama desde el 31 de diciembre. Entonces, ahorita ya ha habido algunos avances con respecto a la interacción que hemos podido ya tener con él, porque no había ninguna interacción en absoluto. Entonces, la pregunta para los especialistas es si él, por esta postración que ha tenido y por todos los medicamentos tan fuertes que él tiene que tomar, ¿habrá alguna repercusión para sus riñones, su hígado? Si habrá a lo mejor también alguna afectación para su reproducción en un futuro. Yo creo que déjenme explicarles a la gente que es una encefalitis, no es el tema de hoy, pero es una inflamación secundaria a una infección del sistema nervioso central, es por eso que está postrado, y una repercusión a sus órganos tienen que esperar a ver cómo va evolucionando. Debe de irse recuperando como de una infección. ¿Sabes de la etiología? ¿Sabes cuál fue la causa viral? En realidad dijeron que fue viral, nunca detectaron el virus en realidad porque se hicieron varias pruebas de punciones lumbares y nunca se detectó nada, pero ese fue el diagnóstico, o sea, me decían que podía ser viral, bacterial o inmunológica y pues en realidad el diagnóstico fue viral, pero nunca se detectó. Porque a veces no se detectan, pero nada más para regresar al tema del día de hoy, ¿tiene alguna implicación a largo plazo sobre el pene? Yo creo que habría que hacer una revisión posterior sobre la posible afectación cerebral, sobre todo en el sistema dopamina-serotonina. Si hubiera una afectación de este tipo, es posible que sí influya en la respuesta sexual, aunque a mí me parece que sin una evaluación integral sería prematuro emitir un pronóstico. Y yo creo que lo principal ahorita, Tania, es ver que vaya evolucionando hacia la mejoría en su situación general, que su sistema nervioso responda y poco a poco va sirviendo y esperemos que no tenga ninguna secuela y la libre perfectamente bien. Okay. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Hola, Lucina, tú tienes una pregunta. Sí, más que nada, buenos días a los ponentes. El día de hoy yo quiero preguntar, ¿de qué forma se le puede dar una mejor calidad de vida al diabético en cuanto a su sexualidad? Ya que la mayoría, yo tengo 10 familiares diabéticos, pues empiezan con disfunción eréctil a temprana edad. Por ejemplo, mi difunto esposo empezó de 54 años con disfunción eréctil. Qué bueno que haces esta pregunta porque es muy importante y les pido que ya hablamos un día de disfunción eréctil y hablamos específicamente de diabetes. Me importa que lo mencionen rápidamente, doctores. ¿Qué tiene que ver la diabetes con el pene? La diabetes, como veíamos en la cápsula hace ratito de la anatomía y la fisiología, están implicadas varias vías. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar o la mejor recomendación sería, primero que nada, un buen cuidado de la diabetes. ¿Por qué? Porque si ese paciente o esa persona es diabética y está descontrolada, va a haber una afección más rápido y más severa de su aparato reproductor desde el punto de vista funcional de la sexualidad. Entonces, la mejor recomendación sería que se lleve un muy buen control de la glucosa, porque eso va a favorecer también que no haya hipertensión y que no haya otras cosas que pueden ocasionarle a esa persona un mayor
una mayor afección desde el punto de vista de disfunciones sexuales. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver un problema sistémico, orgánico, crónico con algo como disfunción eréctil? Tiene que ver mucho porque las complicaciones de la diabetes incluyen la microangiopatía, o sea, la afección de los pequeños vasos sanguíneos, o la neuropatía de las fibras nerviosas, de tal suerte que estos dos mecanismos, si son dañados, van a repercutir en la calidad de la erección. Y reitero lo que dice Manuel, importantísimo, el cuidado general, que incluye dieta, medicamentos, ejercicio y una atención continua para mejorar la calidad de vida, incluyendo la vida erótica. Perfecto, gracias. Hola, Hilario. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta a los especialistas es el saber por qué, cómo animar o convencer a un paciente, porque como sabemos, da pena. Entonces luego dicen, no, pues tengo unas pequeñas verruguitas, no pasa nada. Se pone una pomadita o algún auxilio exterior y se sigue agravando el problema. Y de ahí empiezan a notar ellos precisamente la erección, disfunción. Entonces entra la preocupación, pero que nos ayuden a animarlos. Yo te voy a decir qué bueno que haces ese comentario, Hilario, porque ya se comentó al principio del programa y tuvimos ya un programa de puras afecciones masculinas. Los hombres vamos mucho menos al doctor que las mujeres, y como todos los lunes vuelvo a reiterar, mientras más temprano se trate algo, va a ser mucho más fácil tratarlo y va a ser mejor el pronóstico. Por eso, ante cualquier duda que tengan en el pene, que es lo que estamos hablando el día de hoy, correr al doctor. Nada de que me dijo mi amigo que me recomendó una pomada, nada, al doctor directamente. Tenemos una cápsula de otra enfermedad más que es importante que hablemos de ella porque se nos está viniendo el tiempo encima. Vamos a ver esta cápsula. El priapismo es una enfermedad del pene dentro de las enfermedades que pueden alterar la anatomía del pene y la fisiología del pene. Es una erección persistente por más de 4 horas y que esta no baja de manera espontánea como ocurre normalmente. Puede estar relacionada a un estímulo sexual, pero no es dependiente del estímulo sexual y puede producirse de manera espontánea. Tenemos 3 tipos diferentes de priapismo. Uno que le llamamos de bajo flujo, cuando la sangre entra y entonces se da la tumescencia y la firmeza del pene, pero entonces no baja, no hay una salida normal de la sangre después de un periodo de tiempo. Como no hay una salida de la sangre, esta sangre que está dentro del pene empieza a tener una serie de cambios que van a empezar a dañar. Hay una bajada de oxígeno, una hipoxia, que va a producir un daño celular en el pene. Obviamente, al haber una hipoxia, el paciente va a tener dolor. Entonces, cuando le llamamos de bajo flujo, que es un problema venoso, porque la vena no responde para sacar esa sangre, hay un cambio, hay muerte inclusive de las células dentro del pene, que finalmente, digamos que el grado severo, va a ser una disfunción eréctil por pérdida de este tejido que tenemos interno, que lo llamamos sinusoides. Va a haber una muerte por una falta de oxigenación y una citotoxicidad con todo lo que se va a empezar a dar como en cascada de los cambios secundarios a la hipoxia. El signo satélite es el dolor. Luego tenemos otra que podríamos llamarle intermitente. Estas intermitentes se han visto en personas que tienen alguna alteración hematológica. Entonces, cada que se produzca una erección, estos que tienen este problema de esta alteración hematológica van a ser una firmeza, una tumescencia que no se va a bajar de manera espontánea. Va a tener un periodo más largo que una detumescencia de una persona normal. Y ahora nos vamos al de alto flujo, que es el que le llamamos el arterial. El priapismo arterial se va a caracterizar porque no va a presentarse una hipoxia. Se considera que ese cuerpo cavernoso puede tener una fuga, como si le hiciéramos a un globo un huequito, y va a tener una fuga de la sangre, lo cual no va a permitir que se llegue a la rigidez completa y va a seguir intentando alcanzarla.
Y es por eso que se da la erección persistente. Pria por el dios griego, que se manifestaba como un pene erecto, Así básicamente. Entonces de ahí viene la palabra priapismo. ¿Qué comentario nos tienes sobre esta enfermedad? Decir que a veces, en ocasiones, se presenta como una complicación de ciertos tratamientos con cócteles de vasoactivos que ciertas instituciones ofrecen, en el sentido de que prolongan de manera artificiosa una erección, que si se prolonga 3, 4 o más horas, por las razones que ya se dijeron, puede poner en riesgo la irrigación sanguínea y provocar un problema serio de necrosis. Esto quiere decir que gente que busca ayuda porque tiene disfunción eréctil, le dan más de un medicamento, le dan un bombazo, puede causar esto. Un auténtico cóctel de vasoactivos que además se ofrece indiscriminadamente sin hacer una buena exploración del problema, por así decirlo. Cuidado con esto, porque ahora sí que ni tanto que queme al santo. Es una de tantas causas, por supuesto, pero quiero apuntar esa para llamar la atención de la gente de no caer en manos de charlatanes. Perfecto. Y bueno, también recalcar, es una enfermedad muy rara. O sea, eso vemos pocos pacientes, la verdad. En niños también es bastante raro, asociado, como decía la doctora en la cápsula muy bien, a algunas enfermedades hematológicas, ¿no? Anemias de la sangre, todo este tipo de cosas que son bastante raras. Y en pacientes jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que de repente son pacientes sanos y quieren una mejor erección, entre comillas, y toman medicamentos que realmente no necesitan y pueden prolongar una erección de manera innecesaria. ¿Cuánto debe durar una erección? Bueno, es muy variable el tiempo de una erección, pero más o menos el tiempo desde que empieza una penetración hasta que hay una eyaculación, pues son unos 3 a 5 o 10 minutos, cuando mucho. De ahí que muchas veces cuando tenemos una mala información, que nos metemos a ver reportajes, películas, etcétera, que ven que duran 2 horas, pues entonces ahí va habiendo una mala educación, ¿no? Para hacer un diagnóstico de un priapismo tiene que ser más de 4 horas con una erección sostenida y dolorosa. Algo que quiero apuntar aquí también es que dentro de las otras etiologías también no debemos olvidar el uso de sustancias, drogas, ¿sí? Digamos la palabra tal cual, que también puede llegar a favorecer lo que estaba explicando la doctora en la cápsula de la contracción de los vasos y por lo tanto se llena el pene. ¿Drogas ilegales o drogas ilegales? Por ejemplo. Sí, sí. Pues de cualquiera de todas ellas, de todas, realmente te puede llegar a dar una erección y que te lleve a un priapismo, ¿sí? Ok. Algo importante, el manejo de esto es variable. La doctora decía que hay un priapismo de alto flujo y un priapismo de bajo flujo en base a las características que se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Que se utilizan estudios de sangre del pene, se utilizan incluso ultrasonidos, alguna aplicación de un contraste en el pene, que ya es cada vez menos común que se haga, pero eso nos va a llevar a un diagnóstico. Y generalmente el priapismo de alto flujo es el que no es isquémico, el que no te va a necrosar el pene. Generalmente es por medio de radiología intervencionista, poner una sustancia para corregir el problema, digamos, esa fuga que la doctora comentaba. Y los priapismos de bajo flujo, que son los que pueden llegar a una isquemia, a necrosar, a matar o a que se mueran las células, ese ya es un manejo diferente, que puede llegar a una cirugía incluso. Lo que vamos a buscar es derivar esa sangre que está ahí acumulada para que se libere y entonces baje la erección. El problema de esto que es el priapismo es que a veces no es suficiente con lo que se va haciendo y se tiene que llegar a procedimientos más agresivos, digámoslo así, agresivos, y por lo tanto la tasa de la complicación más común, que sería la falta de erección o la disfunción eréctil, va aumentando. Y dicho en un lenguaje muy llano, en esta condición que nos platica Emanuel, en este último caso, al quedarse la sangre secuestrada o capturada sin ser oxigenada, es un riesgo muy importante que puede originar muerte de los tejidos y secuelas graves, ahí sí, como disfunción eréctil severísima y ya con pocas probabilidades de buenos resultados. Entonces, si hay una erección dolorosa que ha durado sostenida por más de un par de horas, llámele al urólogo. ¿Qué pasó, Oscar? Esta es justo la llamada que tiene que ver con el tema. Un anónimo nos dice, tengo desde los años 80 hacia acá priapismo, por lo que me gustaría saber si con el tiempo, pues es obvio que todo tiene consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que podría pasarme? En cuanto me duermo tengo una erección y toda la noche se queda así, por lo que despierto. Si despierto, entonces se interrumpe, pero si no, toda la noche continúa de esa forma, por lo que el temor es de que a esta edad, tengo 67,
quizá algún torrente sanguíneo se pueda dañar, o en qué grado pueda presentar esto a alguna lesión, Que se ya sea la despreocupe. próstata o cualquier otra cosa. Dice que se despreocupe, dice el doctor, porque desde los 80 ya hubiera pasado algo, seguramente no es priapismo. No. A ver, ¿Las erecciones nocturnas son normales? Son normales, de Y hecho, frecuentes. yo creo que es poco probable que le dure toda la noche. A lo mejor lo ha notado cuando haya medio despertado, etcétera. Y digo, recalcando como algunas cosas que hemos visto, el priapismo es de las pocas urgencias urológicas. Entonces, si lo tienes de los 80, no creo que sea priapismo. como Muchos tal. hombres, independientemente de la edad, tenemos erecciones nocturnas y matutinas, muchas de ellas coincidentes con los periodos MOR del sueño. Tiene que ver con la recarga de óxido nítrico a los tejidos, al tejido blando del pene, y es una manera, voy a usar una expresión burda, de mantenimiento mecánico del pene, que es bueno para la salud. Yo por eso me permito felicitar al señor octogenario que está teniendo estas erecciones, que se olvide del priapismo. El priapismo es otra cosa. No, pero apenas lleva 67 años. Pero desde los 80, estamos 80, 90, estamos en el 2018, lleva un rato con... Algo que es importante es, hay algunos casos muy raros, pero que puede haber priapismo intermitente. Sí, es decir, que haya una erección sostenida, dolorosa, que cumpla con los criterios de un priapismo y que cede. Y luego pasa el tiempo y puede volverse a presentar. Y eso se relaciona muy comúnmente con estos padecimientos de la sangre, estos padecimientos hematológicos. Como la drepanocitosis. Que hay priapismos intermitentes. Y hay Es que ir a decir, la médica rápido. Lo que yo sugeriría a este paciente que está preguntando, porque seguramente está angustiado, por eso es que está llamando, que acuda a un urólogo para que le hagan un estudio completo y se corrobore si es real o no, y se tiene que despreocupar. Así Ok, perfecto. O sea, ante la duda siempre acudir al médico. Oscar, ¿qué más tenemos? Nos dice Salvador Amezcua, a mí me cuesta mucho mantener una erección. ¿A qué se debe? ¿A dónde debo acudir? ¿Qué debo hacer? Esta otra llamada es de Abril. ¿Qué pasa cuando una persona se realizó la vasectomía y a raíz de esto se volvió precoz? Esto me está afectando y no sé cómo ayudarlo. Él tiene 47 años. ¿Qué puedo hacer? Esta otra llamada es de Martín López. Tengo erecciones, pero lamentablemente me es imposible eyacular. ¿Qué puedo entonces hacer? Yolanda, a uno de mis hijos lo operaron de unas venas que se forman en el pene, pero no se le han quitado el dolor desde hace 4 años. Ya ha visitado a varios urólogos y el último le recetó algo para las alergias. Tiene 24 años y se ha ido mermando su calidad de vida en todos los aspectos. ¿A qué se deba que tenga entonces este tipo de dolor? Un anónimo nos dice, yo recomiendo que cuando tengan relaciones sexuales anales usen condón, ya que yo una vez lo hice sin condón y adquirí una bacteria llamada Taenia colum, que me inflamó el testículo y fue horrible, la verdad. Este otro es de Mario Antonio Luna. Me cuesta mucho trabajo bajar mi prepucio para limpiar el glande y cuando lo logro bajar mi glande está muy rojo. ¿A dónde debo acudir? Esta otra llamada es de Alicia y nos dice, mi esposo tiene una hernia a un lado del pene. Quiero saber si puede tener relaciones o puede afectarle en algo. Francisco Hernández, hace 2 años acudí con el urólogo. Tengo unos lunares en el pene. El doctor me dijo que eran nevos. Y dice que no hay problema. Me gustaría que hablaran entonces de esta situación. Jorge García, ¿cómo saber si el pene tiene el virus del papiloma humano? Esta otra es de Jorge y dice, tengo 62 años, padezco de hernias en la columna, no tengo relaciones. ¿Esto es debido a las hernias que tengo o podría tratarse de otra situación? Bueno, hay muchas preguntas más, pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El próximo lunes estaremos hablando acerca de la hipoacusia y sus tratamientos. Y es que en 2015 las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud reportaban que 3 de cada 1000 recién nacidos tenían hipoacusia discapacitante. Es decir, no solo una pérdida auditiva leve, sino una pérdida que condiciona la discapacidad. Y desde luego en torno a este tema tan importante de la hipoacusia está también los factores sociales. De esos la próxima semana no estaremos hablando porque el programa de salud precisamente tiene que ver con la parte médica, con la parte científica. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los tratamientos alternativos? Sabemos que hay personas que deciden por un lado o por otro. Esta es decisión personal, familiar y se analizan muchas cosas, pero es lo que queremos ver. Estos tratamientos, qué tan efectivos hasta el momento han sido y qué tanto están respaldados por la ciencia. Así que los invitamos a que no se lo pierdan o si quieren venir, marquen al 53 41 44 35. Resumen de la segunda parte.
Porque la masturbación en general, como un elemento autoerótico, es bueno para la salud física y emocional en varios sentidos. Muchas personas llegan a tener conductas compulsivas en relación con el hábito masturbatorio. Me refiero al hecho de que dejan de hacer cosas esenciales, como atender la escuela, como atender a la pareja. En todo momento se tiene que ir al médico. Posiblemente pueden ir a un médico de cabecera, no necesariamente tienen que ir a un especialista, y le pueda dar algún manejo. Y posterior a ello se evaluará si hubo o no resultado y si tiene que ser visto por un especialista. Es muy común que se den medicamentos, hay algunas pomadas que traen para hongos, para bacterias, para virus, para desinflamar, o sea, trae todo. Y sí son buenos siempre y cuando sea el indicado para manejarlo, ¿sí? Les dan un tratamiento de este tipo y pueden estropear y el resultado en lugar de ser benéfico es perjudicial. Segundo, puede haber algunas alteraciones como lo que ya se platicó y que pueden ocasionar una curvatura mayor. Y entonces ahí sí tenemos que valorar en qué casos sí y en qué casos no debemos de llevar a un paciente a un tratamiento. Una ruptura, lo primero es que va a haber una pérdida de la erección prácticamente inmediata. Puede llegar a haber dolor, aunque no necesariamente. Se puede empezar a aumentar de volumen. Continuamente el varón está haciendo comparaciones, ¿no? Es decir, voy al mingitorio y veo a la izquierda y a la derecha, como diría Serrat, a ver quién es el que la tiene más grande. Y quien se compara sale con un pene chico. No tiene importancia desde el punto de vista de la respuesta sexual por varias razones. Una de ellas es porque la principal fuente de estimulación para el orgasmo femenino es la caricia más superficial en la vulva y en el clítoris. El tamaño, insisto, no importa y tampoco el grosor. Es importante que quienes nos escuchan sepan que para un buen funcionamiento de este órgano y en general del aparato sexual, vamos a llamarle así, son esenciales 4 cosas. Que estén bien las hormonas, que el aporte de sangre a la pelvis sea óptimo, que no haya daño neurológico y estar tranquilos. Le aclaro a Miguel Ángel que ahorita apareció su comentario en pantalla. No es una placa que se forma en la uretra, ya lo aclararon perfectamente los médicos. Y hablar de sexualidad es importante. David, tú tienes una invitación. Sí, muchas gracias, Pepe. Es el Encuentro Internacional de Sexología Humanista y Científica en Puerto Vallarta, Jalisco, del 7 al 9 de junio. Viene, esto no es un micropene, sino un microcartel, a ver si se puede ver. Viene una pléyade de sexólogos importantes de América Latina. Chile, Argentina, Brasil, viene de Italia y todos los sexólogos y sexólogas significativos del país, muchos de los cuales han desfilado en este espacio entre lunes y viernes, han estado aquí contigo y en otros espacios de Diálogos en Confianza. Es un encuentro que no va dirigido solo a profesionales, sino al público general. Se han inscrito maestros, padres y madres de familia interesados en la educación sexual. La información viene en la página web www.encuentrosex.com. Quisiera repetirla, encuentrosex.com. Y lo voy a poner en redes, de todos modos. Es una oportunidad espléndida para aprender sexualidad, para aprender educación sexual y estar en contacto con los principales especialistas de este campo. Perfecto. Oscar, tenías por ahí otras 2 preguntas antes de que me arranque con los especialistas. Sí, me parece importante esta de Erika que dice, mi esposo se hizo la vasectomía y no tiene ganas de tener sexo. Desde entonces yo siento que le bajó mucho la libido y me gustaría saber qué es lo que podemos hacer, a dónde podemos acudir. Y este otro anónimo nos dice, bueno, mi esposo tiene constantes irritaciones ya que he tenido muchas relaciones sin condón. Tengo miedo de que tenga algo ya que ha ido 3 veces al doctor, pero dice que le dijeron que solamente se trata de una irritación, que le dan pomadas y que con eso entonces está muy bien. La última vez le dieron un antibiótico. Por favor, necesito orientación. Las relaciones fueron con diferentes mujeres. Sobre la vasectomía, decir que no es una causa de disfunción de la vida erótica, ni origina por sí misma inhibición del deseo. Hay hombres vasectomizados que reaccionan emocionalmente ante ese hecho y llegan a disminuir su libido. Eso es real, pero se soluciona con relativa facilidad con una buena terapia sexual, breve, por cierto. Bien, vamos con las preguntas que mandaron a lo largo del programa. Las que no han salido voy a contestarlas aquí. Una persona que comentó que se le cerró el prepucio y se quedó abajo, ya comentaron que es una urgencia médica y hay que ir al urólogo. ¿Cómo saber si hay fimosis? Ya comentaste que la fimosis es normal hasta cierta edad, pero después, ¿cómo saberlo? Porque realmente no se puede retirar el prepucio hasta la corona, como decía la doctora, hasta la base del glande.
Perfecto. Tuve una fractura del pene y después ya no tengo erección. ¿Qué debo de hacer? Pues tiene que acudir al médico, tiene que acudir al urólogo porque posiblemente en esa ruptura hubo alguna lesión posiblemente nerviosa, de los nervios que llegan a la parte del pene, y eso sea la causa de su problema. Tiene que acudir al médico. Perfecto. Mi esposo refiere que tiene una incomodidad en el pene. ¿Qué hago? Ir con el urólogo. Nuevamente, llévenlo. Estas son preguntas que hicieron las mujeres al principio del programa. Lleven a su esposo al doctor. Mi hijo tiene granitos alrededor de la base de la cabeza del pene y le dijeron que eran glándulas. ¿Es verdad? Ya lo comentó la doctora, pero algo que quieran comentar. Habitualmente sí, es algo benigno, pero no hay nada como revisar al paciente y decirle si eso no es. O sea, es muy difícil adivinar. La palabra granito es tan ambigua que es mejor que vayan a revisarse. Perfecto. Ya le dijeron que eran nada más glándulas desarrolladas. Hay que verificarlo. Hay que verificarlo, exacto. Ok. ¿Es necesario retraer y hacer circuncisión? Ya se habló también de eso. ¿Qué pasa si no se retrae el prepucio? Ya lo comentaron ampliamente los médicos. Hay que ir con el urólogo para que tomen una decisión sobre el tratamiento adecuado. ¿Se puede hacer la circuncisión en adultos mayores con fimosis? Sí, era lo que comentábamos hace rato en una de las cápsulas, que puede ser secundario. Por ejemplo, es muy común, aquellos hombres diabéticos descontrolados tienen procesos inflamatorios en el prepucio, en el glande, y se cierra. Entonces los tienes que circuncidar porque si no te puede dar otro problema secundario, infecciones, que no pueda orinar. Es decir, sí se tiene o se puede hacer una circuncisión en un paciente adulto mayor. Perfecto. ¿Cuánto es normal? ¿Cuál es lo normal en número de relaciones semanales en una persona de 60 años? Bueno, los estándares en México para parejas estables son 6 encuentros sexuales al mes, pero aquí es realmente el gusto, la emergencia del deseo y que la propia persona a los 60 años y más defina sus propios estándares. Es decir, aquí no es de que un especialista le diga tienes que tener tantas, que haya satisfacción en el encuentro y que haya más que número, buena calidad. Ok. ¿Las hipospadias son hereditarias? Muchas veces son problemas, digamos, esporádicos. Se conoce que cualquier paciente lo puede tener sin ningún antecedente familiar. Sin embargo, como habían comentado por ahí, cuando hay más de un familiar con eso, hay que descartar que haya algo ahí hereditario, genético, etcétera. Perfecto. A mi esposo le operaron la próstata y se le pone el pene duro al orinar. Puede ser un proceso inflamatorio. En ocasiones lo que puede suceder ahí es que haya una cavernositis, que es una inflamación de los cuerpos cavernosos. Sería cuestión de revisar el caso, pero eso puede llegar a ser. Bien, un paciente de 65 años le hicieron una prostatectomía, quiere decir que le quitaron la próstata, pero le advirtieron que vuelve a retoñar. Esto vamos a aclararlo. ¿Qué es esto? Seguramente lo que hicieron fue una resección o extirpación del tejido que obstruye la salida de la orina. Si no mal recuerdo la pregunta, creo que incluso había sido por la paroscopía. Entonces lo que se hace es como si abriera uno una naranja, hacemos a un lado la cáscara y sacamos los gajos y volvemos a cerrar la cáscara de la naranja. Entonces, de esa misma cáscara de la naranja puede volver a crecer los gajos. Okay. Es decir, si ese fue el procedimiento que se realizó, es factible sí que sí puede volver a crecer el tejido prostático. Tengo 70 años con una erección muy corta, ya estoy con tratamiento urológico, pero es muy caro. Existen diferentes opciones, no vamos a hablar de medicamentos y recuerden que nunca se da tratamiento ni consejos médicos, más bien tratamientos médicos por televisión. Cuando habla de duración corta, me da la impresión que más bien su eyaculación es inmediata, que el problema no tiene tanto que ver con la erección, sino más bien con la eyaculación. A cualquier edad, la eyaculación precoz, si fuera el caso, es solucionable. Entonces, mi recomendación es que acuda a la médica y el médico, y si es sexólogo o sexólogo, quizá mejor para este caso. Perfecto. Me salió un callo en el prepucio, ¿qué hago? Pues tiene que ir a que lo chequen porque no sabemos realmente qué es ese callo, si es una fimosis, si es una lesión, si es una úlcera. Una lesión cicatricial, etcétera. Perfecto. Ya se habló ampliamente de la circuncisión. Otra pregunta de que su hijo no baja el prepucio, ya comentó el doctor qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de pene y cómo me doy cuenta si lo tengo? El cáncer de pene no es tan común, afortunadamente. De todos los problemas oncológicos o de tumores en el aparato genitourinario, yo creo que es de los menos comunes. En México tiene una frecuencia regular comparativamente a otros lugares del mundo y mucho tiene que ver con las conductas sexuales. Se va a dar cuenta si tiene o no tiene este problema porque se puede manifestar de dos formas, un crecimiento como coliflor o un crecimiento hacia abajo como una excavación, como una úlcera. ¿Sí?
muchas veces no da dolor, por eso es que el paciente tarda en acudir. Y aquí, ojo, algo muy importante, muchos de estos hombres pueden tener fimosis, y entonces no se dan cuenta y llegan ya en un estadio más avanzado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estarse explorando el pene de manera rutinaria cuando se bañen y se hagan el aseo, que ya vimos todo un módulo completo, que se revisen. Ante cualquier sospecha, lesión, es mejor que acudan a una revisión. Me salieron manchas en el pene, ¿debo ir con el dermatólogo? Pues puede ir con el dermatólogo, puede ir con su médico de cabecera o puede ir con el urólogo. Realmente puede haber nevos, que fue una de las preguntas que hubo también durante el programa, y son normales. Sí se tiene que valorar qué tipo de mancha es. La palabra nevo quiere decir un lunar, ese es el nombre técnico médico, no te asustes. Si te dijeron que es un nevo simple no tiene ningún problema. Así es, un lunar. Sí. Y hay otros dos médicos que cobran importancia en estos casos, el médico general o familiar, desde luego, y el infectólogo. Entonces ya es como un conjunto amplio de especialistas, todos buenos, todos consultables. Un paciente que le hicieron una nefrectomía, esto quiere decir que le quitaron un riñón y después ya no tiene erección, ¿hay alguna relación? Bueno, no tendría que haber desde el punto de vista fisiológico, a menos que hubiera habido alguna complicación quirúrgica severa. Yo más bien vuelvo a creer que se trata de un asunto psicoafectivo o emocional. Una respuesta emocional ante el impacto también psicológico de haberle quitado un riñón. Sí, concuerdo con David. No creo que esté en relación absoluta con la cirugía. Se maneja un sitio totalmente diferente, incluso aunque hubiese una complicación, no tiene relación absoluta. Yo creo que hay que buscar otra causa, ya sea primaria o ya sea secundaria, algo más, pero no creo que esté en relación a eso. Tengo eyaculación precoz, ¿con quién voy? Yo diría que con el sexólogo o la sexóloga, preferentemente, pero hay psicoterapeutas, hay urólogos, hay médicos generales y familiares muy diestros en el manejo de esta entidad, que por cierto, igual que todas las disfunciones eróticas, es un asunto con solución, que no se devaste, que no se deprima, tiene solución la eyaculación precoz. Ok. La ruptura del frenillo, ¿podrían comentar sobre esto? Bueno, la ruptura del frenillo es precisamente esta como tirita que se encuentra en la parte de abajo de la unión del pene con la cabeza del pene, con el glande. Hay gente que tiene un frenillo corto y que durante la actividad sexual, al haber esta erección, se estira de más y se puede romper. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si no da mayor molestia, se deja así, pero si ya ha habido una ruptura, lo más probable es que hay que hacer un corte que se llama frenilectomía. Es decir, poner un hilito de un lado de otro y liberar ese frenillo corto. Bien. Ahí tengo dolor a la penetración, puede ser por resequedad en mi esposa. ¿Tienen que ver los jabones que usan las mujeres? Puede haber un asunto de hipolubricación por un lado en ella, pero también es posible que él tenga un problema local, como los que hemos venido platicando, una balanitis, una balanopostitis u otro asunto. Como en todas las respuestas hay que ir a la médica o al médico. Ok, causas de disfunción eréctil, y ya tuvimos un programa, chéquenlo en YouTube. Tuve un moretón en el acto sexual, ¿esto es normal? ¿A dónde? Supongo que en el pene. Un moretón. Pues yo creo que no. Posiblemente pudo haber sido una microfracturita o una lesión pequeña. No sabemos si fue superficial o no. No es normal que haya un moretón durante el acto sexual, a menos que haya sido un acto sexual muy intenso, digámoslo de esa manera, y algo se rompió. Con una fricción también muy intensa. Okay. Pero hay que revisarlo, sí, claro. Yo diría que pronto. ¿Hasta cuándo deja de crecer el pene? Porque hay padres que han hablado preocupados que por qué no les crece el pene a sus hijos. Yo voy a decir, es lo que mencionamos hace rato, muchas veces no es que no les crezca, es la cuestión de que están un poquito obesos y lo comparan con el primo, el hermanito, etcétera. Sabemos que en los niños, digo, la cuestión de los genitales, hay un pico hormonal importante al segundo o tercer mes de vida. Todo esto se encuentra latente hasta que llegan ya a la etapa prepuberal, vamos a decir 12, 13, 14 años, donde empieza ya el desarrollo sexual, bueno, los genitales como tal, ¿no? Empieza también a cambiar la bola, sale vello, etcétera, y es de ahí, digamos, todo el periodo de la adolescencia, cuando está todo este desarrollo, hasta los 17, 18 años, que sería lo... Ahí la revisión pediátrica igual es esencial, de continuo, no nada más ante la emergencia. Perfecto, el otro día vimos la salud de los niños y los que se hablaba de la prevención, ir checando a los niños cómo van creciendo, esto es parte de... A mi hijo lo operaron de varicoceles, son las venas que están junto al pene y le sigue doliendo, tiene 24 años, ¿es normal? Pues puede haber ahí una reacción inflamatoria. El punto aquí es que el varicocele tiene sus indicaciones muy precisas de ser o no operable o quirúrgico, y una de las secuelas que puede llegar a haber es precisamente dolor.
Yo creo que hay que tomar el caso con mucho cuidado y revisar. Que lo revisen bien para ver qué se tiene que hacer. Alguien que recomendó que siempre que tengan relaciones sexuales anales utilicen condón, sí, Son totalmente imprescindibles. recomendable. El uso del condón es básico e imprescindible. Ok, y una tenia no creo que haya sido por esto. La tenia normalmente entra por otro lado, es diferente, pero sí que a todos es una recomendación. ¿Las hernias inguinales tienen que ver con disfunción eréctil? No necesariamente, realmente. Ok. Y tampoco le afecta a la actividad sexual. Ya se habló de los nevos. ¿Cómo nos damos cuenta si tiene virus del papiloma humano en el pene? Bueno, puede ser que haya una lesión ya bien delimitable, que se caracteriza por ser esos crecimientos como coliflores pequeñitas, como brócolis. Se tiene que atender con su médico. Pero la mayoría parte de las veces del virus del papiloma humano no te vas a dar cuenta porque normalmente los hombres no lo manifestamos, sino que somos portadores asintomáticos. Ya tuvimos también un programa del virus del papiloma humano y es importante que lo chequen. Se nos acabó el tiempo, ya habían contestado casi todas las demás preguntas. Lo básico, ante cualquier duda, vayan al médico. Les quiero agradecer a los especialistas que nos han acompañado el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Este tema que pensamos que a lo mejor no iba a haber mucha respuesta del público. Gracias a todos ustedes por comentar. Gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Gracias a nuestras intérpretes por estar con nosotros como todos los lunes. Oscar, ¿qué te pareció? La verdad es que me parece muy completo y yo creo que fue muy importante. Entonces lo recomiendo para todas las personas que no lo hayan visto, que lo vuelvan a ver. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.